tu carpeto, déjame tu temario, no lo haces. Gracias. Ya está una cuadra. Hay que utilizar una más. No sé. Será comedia. Pero uno se me queda. Ah, ya. Respira. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación del manifiesto a favor de una vida libre de violencia hacia las mujeres y las niñas, que fue un proyecto que se dio el año pasado en colaboración con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Queremos agradecer al Museo de la Mujer por darnos el espacio, por haber gestionado y difundido este evento y esta conferencia, sobre todo a su presidenta Patricia Galeana, a Lourdes Enríquez y a la licenciada que también estuvo súper al pendiente de este evento. Vamos a dar inicio. Las primeras palabras son de Mariana Gómez Álvarez y Casa. Ella es licenciada en Teología, cuenta con estudios de Filosofía y Medicina, es participante en el diseño, implementación y seguimiento de proyectos sociales con perspectiva de género y derechos humanos en diversas organizaciones de la sociedad civil. Es integrante del Consejo Directivo del Centro Nacional de Comunicación Social AC y de la Asamblea de Socios del Centro de Estudios Ecuménicos AC. Es analista e investigadora del fenómeno socioreligioso en México desde un enfoque de género y a partir de la teoría feminista. Ha participado como ponente en diversos diplomados, cursos y talleres nacionales e internacionales en temas de género, feminismo, violencia de género, formación y capacitación de grupos, sociología de la religión, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, cultura y pueblos indígenas, educación popular, pedagogía con perspectivas de género y teología feminista. Actualmente colabora en el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, en la coordinación de investigación y proyectos académicos y en el equipo de seguimiento de proyectos especiales de la dirección. Ha participado en el desarrollo del proyecto de programas de estudios de género de la UNAM, institucionalización y transversalización de la perspectiva de género. Es facilitadora docente del grupo de formadores en género del pueblo.
Bienvenida Mariana y muchas gracias por el esfuerzo de llegar hasta acá. Bueno, muy buenas noches. Les pido una disculpa a los puntuales. De repente ya ven que el metro de la ciudad nos hace pasar. Cuando preparamos el conversatorio el año pasado, justo en términos de hablar de la violencia hacia las mujeres, nos parece muy importante ubicar el contexto. No tenemos que desglosar mucho cómo está la realidad, pero sí nos parece importante iniciar esta presentación enunciando algunas pistas clave del por qué es importante hablar de la violencia hacia las mujeres. Más en este contexto en el que la violencia generalizada no solo se nos viene encima, sino también mediáticamente hay todo un imaginario simbólico que nos va marcando también culturalmente los modos y formas de relación y de conducta. Para efectos de tiempo me voy a permitir seguir una lectura del texto, de cara a que tengamos suficiente tiempo después para hacer un diálogo un poco más rico. En Ciudad Juárez, y cada vez en más lugares del país, ser mujer, joven y carente de poder económico representa el mayor riesgo de ser secuestrada, violada, golpeada y sometida a toda clase de torturas para luego ser estrangulada y lanzado su cuerpo a la calle, en algún terreno solitario o en el propio desierto, para luego ser encontrados los restos de casualidad, sin que la autoridad alguna se ocupe de investigar quiénes cometieron las atrocidades que llevaron a cabo su espantosa muerte, pero sí de hacer declaraciones para difamar la moral de las víctimas y sus familiares, a fin de justificar sus asesinatos, afirmando que se les asesina por relacionarse con gente del mundo de la droga y la prostitución, quedando por ello su terrible crimen impune, y a su familia en la más profunda tristeza, indignación, dolor e impotencia, sometidas al acoso, a la intimidación, a la indignación, al dolor y la impotencia, a las amenazas de muerte por parte de las autoridades que se llevan a iniciar una lucha para conocer la verdad y hacer cumplir la justicia. Estas son palabras de Marcela Ortiz ante una respuesta que da nuestras hijas de regreso a casa de Ciudad Juárez. Esta historia se convierte cada vez más en el paradigma terrible y desgarrador de la violencia contra las mujeres y otorga a México un vergonzoso lugar como uno de los países del mundo en que actualmente se asesinan a jóvenes sistemática y habitualmente a base de torturas, incluida la violación y las mutilaciones, por el solo hecho de tener cuerpo de mujer. Hablar de feminicidio en México significa adentrarse en un mundo en que, si bien en un principio resulta incomprensible, lleno de aristas y complejidades, e incluso increíble e inverosímil, nos lleva a constatar que la violencia de género en nuestro país está viviendo uno de los momentos más álgidos de escalada personal, síntoma claro del proceso de crisis y desgaste de las instituciones del Estado y de la consecuente descomposición y crisis social, manifiesta en muchas ocasiones con expresiones de complicidad y silencio que legitiman y refuerzan la propia violencia. Hoy por hoy vivimos una paradoja en la que, por un lado, se consolida todo un aparato institucional que en lo discursivo pareciera sustentar la prioritaria preocupación del Estado por la seguridad y la defensa de la vida de las mujeres. Es muy interesante y muy importante, además, cómo cada vez se va especializando más un discurso, con perspectiva de género, un discurso en contra de la violencia hacia las mujeres. Pero por otro se presenta un escenario de impunidad, donde la violencia cotidiana es cada vez más alarmante, más invisible, más minimizada muchas veces. Y donde la crisis económica y los altos índices de descomposición y tensión del tejido social se traducen en un incremento de la violencia hacia las mujeres, una deficiente respuesta del Estado y un mayor grado de vulnerabilidad de la situación de las mujeres y las niñas. A pesar de la creación de estas leyes y programas en favor de las mujeres, estas han aumentado los índices de violencia en el país. El asesinato de mujeres presentó en México un incremento del 68% de 1985 a 2009. Hace nada, con mujeres, la Cámara de Diputados hizo la presentación del libro Feminicidio en México, aproximación y tendencias y cambios, y hace justo ese estudio, del 85 al 2009. Voy a plantear algunos datos. Hay 9 entidades en donde los feminicidios han crecido hasta un 500% en este lapso de tiempo.
como es el caso de Durango, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, entre otros. 1 de cada 5 mujeres asesinadas mueren directamente a manos de su agresor, mientras que en varios códigos penales aún se considera como atenuantes de la pena el estado de emoción violenta y la razón de honor. En la actualidad, la lucha contra el narcotráfico, la violencia en extremo y el ambiente generalizado de inseguridad que vive el país han llevado al Estado mexicano a invisibilizar los asesinatos de mujeres, a pesar de que estos se han incrementado en los últimos años. Aquí es interesante esta discusión que se da en términos de es tan grande y tan desbordante la violencia generalizada que vamos a atenderla y luego vemos los particulares, ¿no? Como en términos de fragmentar la situación de violencia que viven no solo las mujeres, sino los sectores vulnerables de la población. ¿Cómo cambiar el canal para entender más bien que precisamente atendiendo a esos sectores, atendiendo a esos símbolos claros y contundentes de las puntas del iceberg de cuál es la situación de violencia que vivimos, se va también desactivando y se desarticulando la violencia generalizada? ¿En qué momento las mujeres y las mujeres que viven este tipo de violencia pueden ir siendo visibilizadas y no ubicadas nada más como una parte o un accesorio de la situación general? Hay muchos datos estadísticos, el ENVIDE plantea datos importantes, habla de las diferentes realidades de discriminación que se viven. Pero bueno, me interesaría hablar entonces de, ante este contexto, cuál ha sido el papel del Estado. Y efectivamente ha habido muchas estrategias y muchas cuestiones o experiencias que podríamos declarar exitosas, pero es tan desbordante la realidad. Entonces en este parámetro habrá que ver cuáles son, qué se entiende por exitoso, ¿no? Ante este escenario, el papel del Estado al cumplir su mandato de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, no se cumplen en la mayoría de los lugares del país. Es necesario que los Estados reconozcan que la violencia contra las mujeres constituye un problema de salud, un problema cultural, social, político y de derechos humanos, que tiene su origen en la organización, la estructura y la dinámica de las sociedades. En particular, deben reconocer la necesidad de llevar a cabo acciones para eliminar todas las formas de discriminación basadas en el género, a fin de lograr la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres. ¿Cómo transitar en entender sí la violencia generalizada, pero desde una perspectiva de género? ¿Cómo reconocer la violencia de género como esta realidad que no permite esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que va validando las estrategias de violencia y en donde la violencia contra las mujeres es una de las expresiones más patentes? Desde ahí se entiende que en México se ponen de manifiesto la violencia de género en las regiones y en las entidades con mayor inequidad de desarrollo, contraste social, conflictividad, delincuencia y mayor ausencia del Estado, o de las políticas públicas que vayan vehiculando una cultura de mayor equidad. Se crea mayor inseguridad, condiciones de riesgo para que se genere la violencia de género y la violencia contra las mujeres, llegando a manifestarse en la expresión más extrema que fue con la policía, ¿no? El feminicidio. Esta violencia se caracteriza por el poder total, ¿no? La violencia tiene una connotación, un carácter de poder intrínseca prácticamente. Bueno, pues desde ahí se entiende la expresión de poder total, de manera que la vida queda en riesgo. Y entonces desde allí encontramos que la violencia contra las mujeres permea todos los niveles, los ámbitos sociales y los espacios urbanos y rurales. En esos datos del libro que les comentaba y también el ENVIDE, da cuenta que en realidad en la mayor parte de los lugares donde se generan las realidades de violencia son en los espacios urbanos, pero eso no minimiza la realidad que se vive en los espacios rurales, inclusive en términos también de los grados de violencia. La pregunta que siempre nos hacemos de cuánto es violencia, ¿no? ¿Cómo medir o magnificar la violencia? Y entonces desde ahí nos encontramos que en este contexto de poder, el patriarcado se manifiesta como una estructura de violencia que se institucionaliza en la familia, se refuerza en la sociedad y se legitima en el Estado. El año pasado, cuando hablábamos en la construcción con la Secretaría de Cultura de ir elaborando el marco de metodológico conceptual para hacer el conversatorio, decíamos las representaciones culturales, los imaginarios, las formas en las que se va dando la violencia es la expresión más clara de todo lo sistémico que tiene la violencia de género. Así el poder patriarcal se mantiene y se perpetúa por medio de la violencia de género a la que venimos haciendo referencia. Y su finalidad es conservar la autoridad y el control del colectivo femenino
con base en los diversos mecanismos que no son familiares, desde la división del trabajo, la doble jornada, el control del cuerpo de las mujeres, hasta la violencia física y la muerte. Hay como una gama y un espectro en donde decíamos la violencia se permea y se vive. Si nos preguntamos quiénes o quién sostiene el genérico hombre o la construcción patriarcal legitimada por la religión, la tradición, la costumbre, las representaciones culturales, las prácticas sociales de hombres y mujeres, la respuesta sería todos aquellos o aquellas que utilizan la violencia represiva para situar, en este caso a las mujeres, en un espacio, un tiempo y una condición que a juicio de los patriarcas les es natural. Desde entender la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, desde esta dimensión cultural y desde este imaginario, es una de las estrategias y caminos también para poder desarticular y desactivarlas. Cómo entender que no solo es hacer acciones o prácticas o cuestiones muy puntuales, sino que implica un cambio de lugar, un movimiento en términos de entender que la violencia solo se desarticula o solo se desactiva moviendo desde ese sistema patriarcal y educativo. Lo anterior sucede, todas estas estrategias de violencia, sucede porque muchas veces las mujeres no somos reconocidas como ciudadanas plenas, ni mucho menos como seres humanos vivos. No recibimos la protección de la justicia, o por lo menos en términos de lo que, desde la perspectiva del género como acción afirmativa o estrategia diferenciada, requiere la atención de las mujeres. Ya estoy terminando. La interpretación de los modelos socioculturales también forma parte del patriarcado. Cómo ir leyendo esos imaginarios, estas prácticas o representaciones que están tan normalizadas y naturalizadas, para poder también desarticularlas, pero para también poder, como mujeres, salir de ese imaginario. Entender que poder salir del lugar que socialmente el estereotipo, los roles nos van ubicando a las mujeres, y va más allá de poder vivir un proceso de autoafirmación, sino también de liberación. Y toda esa interpretación de los modelos socioculturales, decíamos, forma parte del patriarcado. Son relatos que corresponden, hacíamos analogía hace rato de los imaginarios sobre lugares en donde se da esta construcción cultural. Pues bueno, estos son relatos que corresponden al sacerdocio, a la judicatura, a los espacios religiosos, a las magistraturas, a las cátedras, a los espacios académicos, al alto periodismo y a la representación parlamentaria, entre muchos otros. El sacerdocio o los espacios de liderazgo religioso nos está vedado. Las altas cátedras no necesariamente están libres o son tan fáciles de acceder para temas feministas. Los puestos de distinción y dirección se protegen por el llamado techo de cristal, que nos impide a las mujeres alcanzar verdaderos espacios de poder. Vivimos en un mundo de justicia y inequidad. Y no quiero ser catastrófica o trágica, pero este es el contexto que vivimos, y desde ahí, en el conversatorio. En el conversatorio hablábamos de cómo ir generando, desarticulando, cómo ir problematizando la realidad, cómo ir ubicándola, detectándola, nombrándola, y desde ahí generando estrategias de, algunas de resistencia, pero también otras de desarticulación, ¿no? De poder moverse y de alguna manera aflojar este sistema. Finalmente, concluyo diciendo que las mujeres que viven y han vivido violencia por el hecho de ser mujeres, la han padecido muchas de las veces por no cumplir con estas prescripciones, y por ello las más de las veces no alcanzan protección y justicia. Salen de ese modelo. Pareciera, y lo reitero entre comillas, que no existe para ellas derechos humanos que las protejan, ni maquinarias políticas que hagan valer tales derechos. Así, una mujer sola no vale sin que un hombre la acompañe. ¿Cómo salir de este imaginario? Y cómo ir transitando a una lógica de equidad y el derecho. Una de las cosas que vamos a ir comentando en este tiempo que tenemos, es cómo precisamente una de las estrategias, la metodología del conversatorio contemplaba eso, como en la colectivización del pensamiento, en la forma en la que se está construyendo también, tenía una intencionalidad de ir desarticulando el colectivo. Yo concluiría con esto, nos parecía, insisto, importante el dar como un panorama, un punterito, que nos permitiera ubicar desde dónde presentamos el manifiesto. Muchas gracias.
muchas gracias, Mariana, por este preámbulo y este contexto que nos ayuda a entender, por un lado, parte del entramado de la violencia, y algo que me gustó mucho es cuando decías cómo transitar en entender la violencia generalizada a la violencia de género, ¿no? Porque es ahí donde podemos encontrar los factores que ponen en riesgo o que ponen en vulnerabilidad la vida de las mujeres, y que esa vulnerabilidad se da en todos los ámbitos de su vida. Y por eso también es importante ahora hablar más a profundidad de la metodología del conversatorio, porque uno de los objetivos era analizar dentro de los diferentes ámbitos de la vida, de nuestra vida como mujeres y de nuestra vida como mujeres y hombres en sociedad, qué es lo que sucede con la violencia. Porque no es lo mismo, hay que empezar a desentrañarla, ¿no? Y también me gustó mucho cómo interpretamos esos modelos socioculturales. Y creo que interpretarlos desde la perspectiva de género también nos da muchísimas herramientas. Ahora me gustaría cederle la palabra a Antonio Cintora, que es quien nos va a explicar más la metodología del conversatorio. Antonio Gómez Cintora es promotor y gestor cultural, tiene estudios de licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es diplomado en arteterapia por la UAM Xochimilco y en estudios culturales por el Instituto Dr. José María Ruiz Mora. En estudios de género por el Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM. Ha realizado proyectos culturales de intervención comunitaria por medio del arte en distintas comunidades urbanas para el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil con grupos vulnerables. Actualmente trabaja como asesor académico en enfoque de género y educación artística para la Dirección General del Bachillerato de la SEP y coeditó el libro Género y Gestión Cultural para UNIFEM y la UNAM. También se desempeña como educador, tallerista y colabora en el diseño de proyectos de intervención comunitaria a partir del arte y la cultura, y es parte del colectivo contra la violencia y la violencia. Bueno, muchas gracias. Agradezco a todas por estar aquí, por venir a conversar un poco. Yo quisiera plantear un poco el contexto que acaba de describir Mariana, desde donde un grupo de personas, independientemente de las disciplinas en las que están formados y formadas, pueden interactuar o pueden generar nuevas representaciones simbólicas, ¿no? Eso es un poco como lo que quisiera plantear en términos de la figura del conversatorio. Primero llama la atención presentar un manifiesto, cuando la figura del manifiesto tiene su propia historia, su propia carga cultural, en términos de que son documentos, ¿no?, culturalmente asignados a grupos cerrados, a grupos especializados, que tienen representaciones culturales, ideológicas, políticas y culturales concretas, a documentos que son para contestatarios, que sirven para difundir mensajes producidos desde estas relaciones y desde estos grupos que podríamos decir que militan. En un contexto como el que acaba de leer Mariana, que sí es desolador, aunque no pretendamos un poco plantearlo, el hecho del uso de la palabra es un problema. Yo qué digo, yo qué caminos tengo para poder resistir, poder estar en paz con todo este problema que parece no tener ni pies ni cabeza. Esto está en términos, digamos, normativos, legales. Nosotros tenemos ya desde agosto del 2006 una ley promulgada, ¿no?, por el Estado, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en México. Y nosotros preguntábamos un poco qué implica tener una ley, ¿no? Es decir, nosotros vemos el trabajo legislativo, vemos iniciativas de ley que implican tener una ley. De entrada, la ley misma per se, lo que nos está diciendo es que en nuestro territorio y en nuestras relaciones sociales hay una desigualdad, y hay una desigualdad orientada hacia las mujeres. Es decir, si se norma en términos de una desigualdad entre mujeres y hombres, eso quiere decir, eso lo que hace es reafirmar que las relaciones que mantenemos en nuestras comunidades, en nuestro estado, válgame la expresión, son desiguales. Esto nos remitió pues a buscar, por ejemplo, la figura del manifiesto, un poco para resimbolizarla, si me permiten el término,
para sacarla de estos espacios sociales militantes que suele ocupar la figura del manifiesto y hacerla pública. Todas y todos tenemos algo que decir respecto a la violencia, desgraciadamente. Nos ha pegado de cerca, nos ha pegado directamente, y todas y todos tenemos lazos, relaciones con procesos de violencia, ya sea sobre nosotros, sobre nuestras pertenencias, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra representación, sobre nuestros derechos, y podríamos hacer un listado infinito. Esto nos plantea, desde donde lo vemos un poco, como citaba Claudia, el asunto desde donde yo presento este manifiesto es como un objeto que también resimboliza. ¿Por qué un manifiesto? Y un manifiesto no con mayúsculas, si lo ven al rato que lo espero que lo puedan ver. Es un manifiesto con altas y con bajas. Es un manifiesto que busca recuperar un poco un espacio para darle voz a nuestras necesidades compartidas por todos y todos. En este sentido, regresamos un poco a las implicaciones políticas. La ley lo que nos dice es que tenemos prácticas desiguales, pero estas prácticas desiguales no se dan en cualquier lugar, no se dan en la teoría, se dan en la práctica. Se dan en lugares, en espacios concretos y en prácticas que todas y todos tenemos y que en algunas ocasiones no somos conscientes de que ejercemos un poder o de que estamos siendo intervenidos por un poder más grande. Hablar de violencia entonces se convierte en un problema multicausal. Ya Mariana planteó algunas de las líneas en términos generales, y de algo de lo que podemos estar ciertos es que el contexto de la violencia es sumamente complejo. Saber cómo se tejen, cómo se entretejen y cómo se dan estos procesos violentos es muy, muy complejo. Porque al mismo tiempo hay aparatos y hay acciones también en espacios concretos que ocultan, y ya Mariana citó algunas de ellas. Siendo entonces la violencia un fenómeno complejo y multicausal, podremos analizar, por ejemplo, un estudio de caso. Poníamos el caso del Distrito Federal. El hecho de que el proyecto esté patrocinado por el Distrito Federal no es fortuito. El Distrito Federal tiene prácticas a nivel nacional que podrían muy bien ser analizadas desde un ejemplo en términos de política pública. Tema aparte, lo que presenta este fenómeno, es decir, la ciudad. Ahora sucede que la ciudad es como una isla. Hablamos de estados del norte, ya Mariana también citó algunos. Del norte corremos ahora a la ciudad, ¿no? Cuando de manera cultural, si me lo permiten, era la ciudad a donde todo el mundo no quería ir por los niveles de violencia. Ahora estamos en un trato casi alto. En este sentido, el manifiesto, construir un manifiesto implica, sobre todo en términos comunitarios, implica un reto metodológico del que ya hemos esbozado alguna vez. ¿Qué es lo que se busca con este espacio? Se decidió por la figura de un conversatorio. La figura de un conversatorio es utilizada por las Naciones Unidas como un intercambio entre pares, un discurso entre, no precisamente iguales, pero sí entre pares. Siendo la violencia un fenómeno multicausal, siendo todas y todos de distintas formaciones, de distintos capitales culturales, de distintos niveles de desarrollo, todas y todos tenemos algo que decir respecto de la violencia. Todos los discursos, todas las formas a través de las cuales se representa esa violencia son importantes, y precisamente por eso es importante hablar de todas estas maneras. Se decide entonces generar un espacio de reflexión y análisis multidisciplinario que posibilite el intercambio de saberes. ¿Qué sabemos sobre la violencia los especialistas? ¿Qué saben los académicos? ¿Qué saben los artistas? Aquí tenemos a un artista que a ratito va a retomar la palabra. ¿Qué saben las personas que asisten como ustedes a un espacio que tiene que ver con el tema de la violencia? Tienen una necesidad, tienen un espacio y por tanto tienen un consumo también. En este intercambio de saberes, que es el producto del conversatorio, es que se va creando el manifiesto. El manifiesto no es producto del colectivo, es a iniciativa del colectivo,
pero el colectivo forma solo una parte de la construcción de este discurso, que es el que ustedes pueden leer en el texto. Mostrar entonces estos proyectos, el manifiesto, el colectivo se dedica a hacer proyectos culturales, esto es un proyecto como tal. Mostrar estos proyectos que se basan en lenguajes que son polisémicos, el mismo lenguaje académico, ya lo decía Mariana, tiene también una intencionalidad. El discurso del Estado, también lo hemos citado con la ley, tiene una intencionalidad, pero los discursos artísticos y los discursos, válgame la expresión, del común de la gente, de la sociedad civil, tienen también representación. ¿Quién habla por nosotros? Pregunto. ¿Quién dice por nosotros? ¿Quién decide por nosotros? Esto es algo que está, digamos, inmiscuido en esta parte. De esta manera, el conversatorio se plantea como un espacio para el intercambio de ideas entre pares y se construye a partir de un diálogo y del intercambio libre de ideas, de visiones y de opiniones. Es una metodología, como ya decíamos, horizontal y que tiene también sus complejidades. Este proyecto se armó básicamente en dos etapas. La primera, que fue la exposición desde los saberes de los distintos representantes del conversatorio, desde el ámbito académico, desde el ámbito artístico, desde el ámbito de la práctica de la sociedad civil, es decir, desde el activismo, y también un análisis en su conjunto, un espacio para que entre pares pudiéramos replicar, pudiéramos opinar acerca de lo que estábamos escuchando, y que esto que estábamos conversando pudiera quedar, esta retroalimentación del espacio pudiera quedar plasmado en un producto, algo que se pudiera ver. El manifiesto no se pega en las calles como pudiera pensarse, ¿no? en la historia pasada. Es un manifiesto que tiene también un diseño amable, que parece, pues la idea es que se atrevan a abrirlo, pero que todo el trabajo de sistematización, en donde estuvo también Mariana y estuvieron algunos compañeros de la sociedad civil, de todas las opiniones vertidas en este espacio salieron 900 cuantas cuartillas, infinidad. ¿Cómo generar o cómo convertir esta voz de todas y de todos en un producto que pudiera ser amable, que pudiera ser entendible para el resto de la gente? Es un reto, y fue un reto, y lo construimos a partir de los temas. Estos temas que ustedes van a leer en el manifiesto podrían sin ningún problema formar parte de una oferta que pudiera ser desarrollada cada una como una línea independiente. Si ustedes lo leen con cuidado, ustedes van a ver ahí medios de comunicación, cuestiones sobre el periodismo, aparte de muchas que ya mencionamos. En este sentido, desde los ámbitos académicos, estamos involucrando los espacios públicos, pero también las vivencias cotidianas de todas y todos los que asistieron a este conversatorio. De tal manera que esta metodología compleja, cuando se trabaja de manera horizontal, pudo ser resuelta y pudo ser sistematizada en un tiempo bastante amplio, pero lo que tienen ustedes en las manos también fue producto de un diálogo estético con un discurso artístico, del cual más al rato Cintia Bolle nos va a ahondar más en ese tema, de tal manera que ustedes tienen en sus manos un lenguaje simbólico, muchos lenguajes y muchas lecturas posibles, pero tienen sobre todo el sentir y el pensar de este espacio, de esta convivencia, de esta forma de tratar de asimilar lo que el tema de la violencia implica para todas y todos los que nos dedicamos de lleno, directamente o no, al tema. Y justamente lo que yo diría para finalizar mi intervención es que esta metodología lo que nos ayuda a ver y a leer, que lo que ustedes tienen en las manos, es también la otra necesidad de la gente. Por eso este manifiesto es un manifiesto horizontal, no pretende agotar el tema, pero sí van a ustedes a encontrar temas que son nodales para la academia, temas que son nodales para el activismo, pero también temas que son nodales para todos. Entonces, pues, muchas gracias y esto fue el manifiesto. Bueno, pues muchas gracias, Toño. Muchas gracias por poner en la mesa que en realidad el resultado del conversatorio, ese manifiesto,
buscaba recuperar las voces de todas y las necesidades, ¿no?, de las personas que estábamos ahí presentes. Y por eso nos era muy importante invitar a Cintia Pech, que es una compañera y colaboradora muy querida de todos nosotros y de todas nosotras, para que nos dijera realmente qué tan viable son las propuestas, o si realmente lo que se generó, el resultado, las palabras que están ahí dichas en el manifiesto, pues tienen cabida o no tienen cabida. Nada más me gustaría también decir que dentro del compartir los saberes que fue del conversatorio, también estuvo presente una periodista feminista, también una compañera muy entrañable, porque es muy importante las preguntas que nos hacía Toño, ¿no? ¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Y qué decide? Y respondiendo a esas tres preguntas, ver qué tan permeada está la información en los medios de comunicación y contrastarlo con la realidad, pues ahí ya hay una línea enorme para trabajar, y que también Cintia trabaja en los medios de comunicación. Bueno, Cintia Pech es poeta, ensayista y académica, doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, maestra y licenciada en ciencias de la comunicación por la UNAM. Es profesora investigadora de tiempo completo en la UACL. Su poemario, Intersticios, obtuvo la mención de honor en el Premio Nacional de Poesía Experimental Raúl Renán en 1998. Ha sido becaria del FONCA, CONACYT y de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Forma parte del consejo editorial de la revista literaria Blanco Móvil. Es autora de Fantasmas en Tránsito, Prácticas Discursivas de Videoastas Mexicanas del 2009 y coautora de Cartografías del Feminismo Mexicano 1970-2000. Ha publicado poesía, ensayos, reseñas y traducciones en antologías y revistas de México y en el extranjero. Y muchísimas gracias, Cintia, por haber aceptado participar. Bueno, hola, buenas noches. Gracias por la presentación. Bueno, yo por cuestiones de tiempo, sabiendo que tenemos muy poquito tiempo para cada una de nosotras y de Toño, me permití preparar un texto muy breve. Y bueno, ya lo dijo Claudia, digamos, uno de los temas que trabajo es violencia en los medios de comunicación, y bueno, este texto cuenta sobre el tema que yo estoy trabajando. Bueno, comenzaré la lectura. Pese a que en los últimos años se han promulgado una serie de leyes que tienden a prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres, esta no ha cesado y mucho menos se dan luces de su erradicación. Al contrario, me parece que la violencia en contra de las mujeres no ha terminado de dimensionarse, sobre todo en los espacios de la vida cotidiana donde nos desenvolvemos las mujeres. Creo que toda práctica de la violencia es proporcional a la agresión interiorizada por la sociedad y la manera natural en que ésta se manifiesta en la vida cotidiana de los y las individuos. Es decir, en los espacios más íntimos, en donde los derechos de las mujeres se vulneran, en los espacios más íntimos es donde los derechos de las mujeres se vulneran con mayor facilidad, y donde desde mi perspectiva hace falta trabajar más e insistir en que a partir de una reeducación la violencia no tendrá que atenderse o sancionarse, sino en el mejor de los casos prevenirse y erradicarse. Como sabemos, existen algunas formas de violencia que son menos visibles que la violencia directa, que se da básicamente en las relaciones intersubjetivas. Me refiero a la violencia estructural o sistémica y a la violencia simbólica interiorizada por la sociedad y reproducida de manera natural en nuestras interacciones sociales a través de la cultura. La violencia simbólica suele objetivarse en el lenguaje y la comunicación e incide en la justificación de situaciones violentas, ya tengan estas un carácter directo o sistémico. La violencia simbólica, por el hecho de no ser material, no es inofensiva, al contrario. A través de su acción, los seres humanos vencemos las resistencias a las acciones violentas, adquirimos hábitos violentos, apoyamos las acciones violentas de las instituciones especializadas o simplemente no reaccionamos ante las acciones violentas llevadas a cabo por los agentes de la violencia. Aún más, su campo de acción incide en el posible consentimiento de aquellas personas que sufren la violencia directa.
el maltrato a mujeres, a niños o ancianos, por ejemplo, si se interioriza una jerarquía basada en razones de género o edad. O la sistémica, la justificación de la desigualdad social como fenómeno natural, de lo cual Mariana nos dio cuenta, ¿no? Dentro del ámbito de acción de la violencia simbólica están, por ejemplo, los medios de comunicación, ya que estos desempeñan un papel muy importante en la conformación de las representaciones ideológicas de la violencia. Aunque preciso aclarar, los medios no operan de manera aislada de la violencia sistémica. Al contrario, las distintas formas de violencia representadas en los medios de comunicación son parte de la violencia simbólica de otras formas de instituciones más eficaces de legitimar la violencia directa y estructural, como son la educación, la ciencia, la familia, la iglesia, y con las cuales comparte el papel de agente de socialización, es decir, el proceso a partir del cual los y las individuos aprendemos a vivir en sociedad, aprendemos nuestra cultura e interiorizamos valores y normas de comportamiento. Desde este enfoque es que creo que el manifiesto a favor de una vida libre de violencia hacia las mujeres y las niñas cobra importancia, ya que se establece como una declaración pública, ¿sí? Aunque debiera de ser como todo manifiesto, cerrada como lo mencionó Toño, como una declaración pública que persigue llegar a los rincones más íntimos de la sociedad para concientizar sobre el papel de los medios como socializadores de valores, así como concientizar sobre la necesidad que como ciudadanía tenemos de involucrarnos no en el tema de la violencia, sino en la importancia de una reeducación social que evite la violencia. Asimismo, me parece que el manifiesto es en sí una iniciativa contramediatizadora, es decir, alternativa a los medios de comunicación. Sin duda, los contenidos de este documento producido a partir del conversatorio, del que ya nos ha hablado Toño aquí, promueven no solo observaciones, sino propuestas concretas que instan a una participación ciudadana continua y comprometida con esta causa. Lo relevante del manifiesto es, por supuesto, reitero, el alcance que tienen los distintos sectores de la población. De ello puedo dar testimonio, ya que el mes pasado, cuando este documento fue presentado en Ciudad Juárez, la respuesta del público fue muy positiva y además recibieron la propuesta del manifiesto como novedosa y oportuna. Recuerdo el comentario de un profesor de secundaria quien aseguró que este tipo de documentos, cito, tan pedagógicos deben de llegar hasta allá, pues son tan necesarios porque resumen gran cantidad de cosas en solo 10 puntos. ¿Pero qué contiene el manifiesto? Como lo he dicho, contiene 10 puntos en contra y 10 a favor, y en una interdependencia entre cada uno de los puntos en contra hay un pronunciamiento a favor de lo que se está en contra. Para que conste, permítanme resumirles algunos de los puntos presentes en este documento y, bueno, los invitaría posteriormente a que leyeran, son 10 puntos, yo citaré solo 5. Como lo he dicho, para que conste, permítanme resumirles algunos de los puntos. En principio, contra los cinturones de silencio que establecen los medios de comunicación, se propone una democratización de su uso y el compromiso ciudadano de vigilar que los usos, como los contenidos, sean incluyentes, por ejemplo, ¿no? Otro punto, también sobre los medios. Se está en contra de su monopolización y de la reproducción de estereotipos que violentan a las mujeres y las niñas, y se propone el apoyo a medios alternativos como contramediatizadores de la violencia. Asimismo, se propone la inclusión de la perspectiva de género en las agendas mediáticas. Otro punto, contra la parcialidad de las políticas de atención a la violencia de género y la mayor criminalización de las mujeres y niñas en situación de pobreza, se propone la vinculación de los estudios académicos con las prácticas cotidianas para desnaturalizar los prejuicios en torno a estos temas. Otro punto, lo importante, contra la nula legislación y pocas acciones estratégicas que traten la violencia psicológica crónica como un tema de interés público, se propone el trabajo conjunto entre distintas instancias e instituciones para que se vinculen más allá del entorno legal, es decir, otras instancias e instituciones, además de la que legislan, deben de trabajar en torno a establecer redes. Y el último punto, que con el cual concluye, no he seguido un orden, he retomado algunos que me llamaron la atención, pero este sí es el último punto del manifiesto, que dice, contra todo tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas, se propone que tanto las mujeres como las niñas sean reconocidas como sujetos de derecho. Y creo que este es un punto fundamental, ¿no? Fundamental y en el que habría mucho que decir, que de alguna manera Mariana ya lo dijo, que es ser un sujeto de derechos, ¿no? Bueno, con esta última
contrapropuesta, más bien, deben estar en contra, y la propuesta que maneja el manifiesto, les reitero la invitación a que ojeen el manifiesto y, bueno, que lo circulen, que esa es la idea, ¿no? No será publicado ni pegado en ninguna pared, ¿no? Pero creo que en el mano a mano. Otra, como anécdota, no sé si tengo tiempo rápido, en Ciudad Juárez también una chica de una sociedad civil, cuando supo del manifiesto, ¿no?, mostró muchísimo interés sobre cómo este tipo de, más allá de la publicación, sino de propuesta de un proyecto, puede concentrar, ¿no?, tantos puntos que de alguna manera muchas de las organizaciones civiles están trabajando, ¿no? Entonces, no solamente concentrar y condensar, sino articular, exactamente, articular. Entonces, les llamó muchísimo la atención porque ellos vienen trabajando, no han concretado ningún documento, no sabían de la existencia de este manifiesto, y bueno, creo que su publicación, su creación, pues bueno, es todo un acierto, y bueno, más allá de eso, los invitaría a que lo revisaran y por supuesto lo difundieran. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, Cintia, por ser tan concreta hasta en el tiempo, así 10 minutos tal cual. Y algo que le agradezco mucho es poner en la mesa el tema de los agentes de socialización, porque algo que se estuvo analizando mucho en el conversatorio fue justo quiénes sociabilizan los estereotipos, quiénes sociabilizan los roles de género, quiénes son esas personas que ponen en juego y que ponen en riesgo a las mujeres, ¿no? Porque sí tienen una cara y sí operan, como también ya lo mencionó Antonio y Mariana. Y algo que también me gustaría resaltar es no olvidar que los proyectos con perspectiva de género tienen que transitar por 3 puntos: analizar la realidad, visibilizar las desigualdades de género, pero en el que siempre se quedan cojos es en la construcción de alternativas y de propuestas. Un proyecto desde la perspectiva de género incluye eso, generar propuestas, y es algo que me gustaría solamente dejarlo sobre la mesa para quizás más adelante discutirlo. Ahora me gustaría cederle la palabra a Cintia Bolio, quien estuvo en el conversatorio, estuvo en todo el proceso, fue un subir y bajar, te mando el texto, no, y ahora te mando otro, porque en realidad fue un gran trabajo que nos implicó meses para poder llegar a estos 10 puntos, meses para que también, bueno, Cintia es muy rápida y efectiva en las caricaturas, pero realmente fue muchísimo trabajo el que se hizo, ¿no? Voy a presentar a Cintia. Cintia Bolio es caricaturista, historietista e ilustradora. Dibuja desde pequeña, iniciando su vida profesional como monera en 1996. Ha publicado en numerosos periódicos y revistas y participado como ilustradora en diversas editoriales. Cintia ha expuesto sus dibujos en México, Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, y ha trabajado proyectos especiales, murales, cuadernillos y campañas de información para el Centro Cultural de España-México, la ONU, Greenpeace y Oxfam. Su trabajo es parte de libros compilatorios y de estudios sobre la caricatura política y la historieta, y es citado en sitios web especializados. Actualmente es cartonista editorial para el PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género en la UNAM, y publica sus historietas y más en Contrafirma, Clítoris, Argentina, y en los sitios web Cartón Club y World Inc. Desde 2008 es parte del jurado del Premio Nacional Rostro de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Muchas gracias a Museo de Mujer, que nos recibe con el manifiesto, y bueno, gracias a Lourdes Enríquez, a Patricia Galeana, a todas las mujeres que participaron, como bien dice Claudia, desde el principio de este conversatorio, ahora manifiesto, como Luciana Ramotía, etcétera. Un saludo a ellas que no pudieron estar aquí. Y bueno, pues yo soy la convidada de cartón
del proyecto. Yo me siento bastante honrada de que esta organización contra la violencia y el arte, que desde el nombre me encanta, me haya invitado a ser parte de, porque tenemos esta coincidencia maravillosa, esta preocupación tremenda, ¿no?, por lo terrible que es la situación, la vida, ¿no?, el ser mujer en un país como este. Y pues bueno, yo llegué al proyecto como he llegado a la vida profesional, como ya lo dice, pues tengo 15 años publicando, actualmente desempleada en los medios periodísticos de la Nación, muchas gracias. Y es que bueno, los editores, desgraciadamente educados en la tradición patriarcal, pues me han convencido, y ahora yo vengo aquí con una certeza, ¿no?, de que el machismo es una fantasía de viejas conflictivas. Pero pues bueno, yo soy necia y no es que sea conflictiva, pero realmente nacer de este lado del sexo pues sí nos deja cierta enseñanza, y yo sí tengo esta preocupación. Yo dibujo desde niña, como lo mencionaban, y pues yo me he dado cuenta, ¿no?, de lo que significa ser mujer. Y naturalmente, como dibujo desde niña y como me he enamorado yo del lenguaje de la historieta, de la caricatura política, que se sirve del humor para señalar injusticias y críticas, pues yo me he dedicado de lleno a esto, ¿no? Ahora profesionalmente tratando de... Y pues es muy buen medio, ¿no? Tiene su poder, la caricatura política ha cambiado muchas vidas, quizá a través del trabajo de ciertos maestros, y yo en eso estuve, y pues sí, es como una responsabilidad que yo me he echado a cuestas con mucho gusto de poner todos estos temas en la mesa, ¿no? No solo como mujer, sino como ciudadana, como madre, como amiga, como esposa, como hija, como nieta, etcétera, considerando que esto es un mundo de hombres y mujeres, que esto es una sociedad de hombres y mujeres, porque también hay esta acusación, ¿no? Cuando se tratan temas de género, temas con esta visión feminista, pues se nos acusa de conflictivas, ¿no? A mí me han votado de todos lados por las mismas razones. No son temas de fácil digestión para ciertos editores. Bueno, pues yo seguiré de necia. Afortunadamente ahora contamos con el internet, ¿no? Entonces en internet la cosa es libre, cualquiera puede abrir un blog y publicar su trabajo. Que bueno, entonces hay una simbiosis entre el trabajo de todas las compañeras, compañeros y mi trabajo. Tenemos una relación amorosa, profesionalmente hablando, y también amistosa, porque compartíamos esta preocupación que decía, ¿no? Entonces cuando a mí me llega la invitación a través de Claudia Dani, de todo el colectivo contra la violencia y el arte, para ser parte de este manifiesto, y que desde luego, ¿no?, cuentan con mi trabajo, y pues ha sido un proceso hermoso ser parte del conversatorio, porque de veras es un reto inmenso, ¿no? Como muestra, pues un botón. Yo acabo de dar, invitada por UNAM también, acabo de dar una serie de talleres de caricatura express en 2 horas, en 8 sedes de preparatoria y CCH de la UNAM. Y me he dado cuenta, sí, relacionándome ya directamente con los chicos y chicas, de que están totalmente en otra onda, ¿no? No tienen idea de lo que es la vida política del país, de lo que es el desarrollo de las leyes que nos contaba Antonio, no tienen idea de nada, o sea, y son chavos y chavas muy prendidos, ¿no?, que fueron voluntariamente a participar en los talleres de caricatura express, a hacer su caricatura personal, su caricatura política, muchos y muchos de ellos con muy buen trazo y muy buena idea, pero de verdad, o sea, en la cuestión política básicos, en la cuestión ciudadana no hay información. Entonces pues también es una manera para acercarles, decirles, tenemos este manifiesto, se va a colgar en internet, o sea, acérquense, no preocúpense, porque creo que ese es uno de los retos, ¿no?, en la difusión del manifiesto, llegar también a las generaciones más jóvenes, a quienes nos siguen, porque nosotras tenemos esta preocupación nosotros, pero ¿qué hay después, no? O sea, en la escuela no se les va a formar, no hay una formación todavía en perspectiva de género, que se hable de estos temas, que se hable en contra de la violencia, y la violencia entre los jóvenes y las jóvenes es cosa de todos los días, y es muy natural, ¿no?, que los chavos jalonean a las chavas y las avienten, y pues sea todo como muy en broma, ¿no? Entonces yo creo que el manifiesto tiene esta gran virtud de que es propositivo, no es un listado de quejas de viejas conflictivas y locas, porque podría tomarse por ahí. Entonces yo creo que es muy importante esto, ¿no?, hacérselo llegar a ellos y a ellas. Bueno, a cualquier edad nos sirve, ¿no?, porque realmente incluso se los digo yo personalmente, yo también me tengo que educar, ¿no? A veces soy yo muy latosa con mis queridas y queridos, en decirles, por ejemplo, a mis amigas, oye, no digas vieja, no digas puta, no digas zorra, o sea, cambia también tu manera de ver y de actuar, ¿no?, porque estás tú
autoagrediendo, ¿no? De esa manera, tú también eres mujer, no hay que juzgar, ¿no? Y menos, pues con estas construcciones sociales, como bien lo mencionaba Mariana, que bueno, yo espero que los cartones les hagan, que los cartones hayan sido efectivos, yo los hice con mucho cariño. Tengo ya pues un rato, como les decía, 15 años trabajando estos temas, porque también gremialmente hay un problema, ¿no? La caricatura, pues nosotros nos servimos del humor para hacer la crítica y el señalamiento, y nos encanta discriminar políticos, ¿no? Porque eso es también la labor del caricaturista y de la caricaturista. Entonces, si una mujer en un gremio que es más considerado, ¿no?, propiedad de los hombres, porque también se considera que el humor es propiedad de los hombres, o sea, las mujeres no pueden burlarse de los hombres y menos del poder político. Esa es una de las razones por las que no hay caricaturistas mujeres en la política. O sea, hay mucha ilustradora, hay mucha historietista muy buenas, pero que se metan a la cuestión política, a dibujar a un presidente o a una ministra o a una Beatriz Paredes, exdirigente del partido, del partidazo, ¿no?, que amenaza con regresar, o sea, no se avientan las chavas. No hay ese, ¿cómo decir?, ese atreverse, ¿no?, ese saltarse las trancas, ¿no? Yo prefiero estar en el desempleo que dejar de hacer lo que hago, ¿no? Francamente, pues al final han ofrecido las cartones más amables, pero digo, no. Entonces mis temas son estos, ¿no?, y son muy necesarios. No hay esta responsabilidad gremial por la equidad, desafortunadamente. Cuando se quiere ridiculizar a un político hombre, se le mujeriza, ¿no? Se le pone un vestido, se le viste de prostituta, etc., ¿no? Entonces, pues sí nos falta mucho, ahora sí que como gremio nos falta un montón, pero pues ahí estoy yo espero que eventualmente surjan más chicas, ¿no? Como les decía, y estos talleres, y hay talento femenino, y pues todo es parte, ¿no?, de la educación, porque igual de las 10 sedes que visitamos de prepa y CCH, no sé, 4 chicos, 5 chicos sí se acercan diciendo, yo sí tengo la intención de convertirme en caricaturista político, pero de las chicas ninguna, aunque muchas de ellas hicieron muy buenos cartones, ¿no? Entonces, pues yo espero que el trabajo, volviendo al manifiesto, espero que el trabajo sea efectivo, que el trabajo se distribuya, que sea posible subirlo a los blogs, a Facebook, allá empezar a darle esta difusión como tal al manifiesto, ya no nada más en la noche de aquí tenemos un manifiesto, lo estamos preparando, sino ya darle esa difusión y pues que circule, ¿no?, que sea libre. Y pues sabemos que el manifiesto nos va a dar para muchos años, ¿verdad? Porque la cosa pues es igual, ¿no? El reto que tenemos por delante pues va a ser de décadas y a ver en cuántos siglos viven nuestras nietas de nietos y ya la cuestión más equitativa, ¿no? Y bueno, pues yo agradezco, pues nuevamente agradezco la invitación a ser parte del conversatorio de la conformación del manifiesto, ¿no? Para mí pues es obviamente un trabajo, un regalo, ¿no?, de un excelente proyecto que yo reconozco la labor que ellos están llevando a cabo, porque están en mil cosas, ¿no? Hay una preocupación neta, no es algo que sea flor de un día, porque también suceden luego, ¿no? Los que me involucran en proyectos que a veces se quedan nada más en esto, ¿no? O son nada más para cubrir una partida presupuestal que necesitan un folletito y tiene que llevar un monito, etcétera. Aquí la cosa va en serio, esperamos que difundan muchísimo el manifiesto y pues que vaya ahora sí de mano en mano, y de blog en blog, y de Facebook en Facebook y demás, ¿no? Y pues muchas gracias a Claudia, a todas y todos en el colectivo contra la violencia del arte, y a toda la gente, ¿no? Y igual en la invitación, ¿no? Y creo que ya se retiene, porque pero no haberme pasado los 10 minutos. Bueno, pues muchas gracias, Cintia, por reiterarnos cómo la figura de la mujer es utilizada para ridiculizar al otro. Y algo que me gusta de las caricaturas de Cintia es que pone a la mujer como un agente de denuncia, en realidad, ¿no? Y que entonces la convierte en este sujeto de derecho del cual hablaba Cintia Pech. Y me abres también la pauta para presentar a Marta y a Elia, que está aquí sentada, con quienes hemos estado trabajando desde la Secretaría de Cultura y el colectivo, porque como bien dices, a veces los proyectos se quedan ahí, ¿no? Y tanto Marta como Elia han tenido muchísima apertura para que esto continúe, para que
el manifiesto pueda ser presentado en donde se pueda, como abrirnos mucho las puertas, y eso también se los agradecemos mucho desde el colectivo y desde la sociedad civil, ¿no? Entonces voy a ceder la palabra a Marta Isabel Ruiz Sánchez, Suárez, quien es responsable del programa de equidad de género en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, y con quien, junto con Nora Moret, estuvimos trabajando también durísimo antes de que se diera el conversatorio. Entonces, ha sido un trabajo de más de un año, desde sentarnos a programar lo que estuviese en el marco de los 16 días de activismo, que pues también el que otorgaran un presupuesto, que confiaran en el trabajo, y hasta la fecha hemos tenido las puertas abiertas y también los agradecemos. Buenas noches a todos y a todas. Yo estoy maravillada, ¿verdad? Me encanta que este trabajo que haya salido de las fronteras del ámbito del Distrito Federal fue planeado con la asociación y con la Secretaría en el marco de los 16 días, como ya les dijeron todas, y bueno, que haya ido ya a Chihuahua, que esté considerado, que empiecen a ver y llamen la atención, a mí me encanta. O sea, creo que es un trabajo necesario y que es un esfuerzo, o sea, eso se hizo con recursos, es un esfuerzo del gobierno del Distrito Federal, que como todos saben, se ha trabajado mucho para hacer visibles las desigualdades. Hay leyes, tenemos todo un marco, tenemos ya muchos avances, pero la cuestión, la construcción social de todo lo que ya se dijo en esta mesa, la verdad es que falta mucho por cambiar. La ciudadanía, que nos diga mucho más profundamente a la ciudadanía, y pensamos que es a través de la cultura. O sea, estamos convencidas, en la Secretaría estamos convencidas, y el gobierno incluso, de que las acciones, muchas acciones se tienen que hacer en todos los ámbitos, ¿no? Aquí se manejó los medios de comunicación. Les cuento que recientemente se hicieron unos cursos sobre lenguaje no sexista para, digamos, más que sensibilizar, para hacer conciencia en todas las dependencias del gobierno, en las áreas de comunicación social del gobierno, que hay que buscar cómo manejarse en el lenguaje, porque el lenguaje nos traiciona. O sea, el español está hecho por hombres, y la verdad es que es muy, o sea, todo se les excusa, es que es muy tedioso decirla todo el tiempo y hablar femenino masculino, pero hay alternativas que se tienen que construir, y en eso se está. Yo sé que son esfuerzos que están limitados, que todavía no permean. Sin embargo, están los esfuerzos. En la Secretaría de Cultura trabajamos dos temas. Como Secretaría nos toca la prevención. No atendemos directamente los casos de violencia que nos enteramos, como formamos parte, la Secretaría forma parte de una red de todas las instancias de gobierno para atender los casos de violencia. Y es como dice, o sea, hay mucha atención, hay mucho, se llama mucho, se busca que se respete la ley, se busca hacer conciencia, y bueno, hay mucha ley, ¿no? A pesar de que somos la ciudad está con sus leyes y con todo este trabajo, pues sí está considerada como ejemplo para todo el resto del país. Y la verdad es que la violencia sigue estando presente en los hogares, sigue estando presente en las instituciones, en las ciudades, y ellos en todos lados, ¿no? Nosotros como Secretaría no atendemos directamente a la violencia, sino que trabajamos a través de fomentar la igualdad de género entre hombres y mujeres. Están los fundamentos, hay una ley, hay un programa que su nombre es Programa General de Igualdad, Oportunidades y No Discriminación hacia las mujeres de la Ciudad de México. Y está la Ley de Igualdad Sustantiva, que es la que está como marco, ¿no? Y trabajamos también
la prevención. Dentro de la ley, la prevención es el mandato que tiene la Secretaría de trabajar en la prevención de la violencia. Y bueno, lo cultural es muy complicado, es lo más tardado, es lo más lento de cambiar. Está tan proyectado en todos nosotras, en la sociedad, en estas construcciones, que bueno, falta todavía mucho trabajo y muchas generaciones, pero está la intención. Yo creo que hemos trabajado hace 5 años con muchas ganas. Yo cuento que hubo que cambiar la estructura programática presupuestal de la ciudad para incluir un programa que fuera tal cual, estilo de género. Y de este se desprendían acciones para todas las secretarías. Unas más, otras menos, todo el mundo hemos trabajado en eso. En la cuestión jurídica, en la justicia, en los ministerios, de buscar especializar a los ministerios, especializar a las policías, o sea, buscar la especialización para tratar los casos de violencia a la que llega a esos sitios, porque estamos tan acostumbrados que alguien que no llega a la instancia jurídica. En fin, estoy muy contenta y la verdad no nos arrepentimos en el área de género, se creó la Secretaría Titular de Género, en el que estamos, soy yo, es una área muy pequeña, pero bueno, hacemos nuestro mejor esfuerzo, hacemos este tipo de trabajos. En este año, el año pasado se hicieron, igual que en acciones como obras de teatro, conciertos, exposiciones, como fue el conversatorio el año pasado. Este año igual, o sea, hacemos muchas acciones que tienen que ver con buscar cambiar, o sea, de manera muy pequeña, pero bueno, sembrar en la mente de los asistentes, sembrar algo diferente, de una manera diferente de relacionarse, ¿no? Entre hombres y mujeres, y de cómo relacionarse sin violencia y de respeto, y de finalmente estamos en los derechos humanos y somos la mitad de la población humana y es un derecho fundamental porque luego nos reclaman que nos olvidamos que las feministas somos y que somos esto y aquello, pues sí, pero es que es necesario porque por todo lo que yo te digo aquí la violencia está, ¿no? Y sigue estando y el lenguaje sigue siendo discriminador y sigue siendo mucha discriminación, pero bueno, estamos trabajando, creemos que de la mano tenemos que trabajar juntos, queremos que los hombres se involucren y desde la Secretaría de Cultura estamos buscando que haya proyectos llevados por hombres que planteen este asunto de la discriminación, que planteen toda esta desigualdad de las mujeres y esta violencia de una manera diferente. Por mi parte, les doy las gracias, al colectivo, a la mesa, a todos ustedes y bueno, pues nos vamos a trabajar en eso. Muchas gracias, Marta, porque estamos todas muy conscientes de que su área es muy pequeña para el problema tan grande y de cómo se necesitan generar redes, tener aliadas, tener aliados, ¿no? Entre ellas, pues, las organizaciones civiles y los colectivos con el cual estuvieron trabajando con nosotros el año pasado. Y súper importante porque es visibilizar que el problema de la violencia nos atañe a todas y a todos, y no solamente a un grupo de mujeres feministas o a este grupo de mujeres que es estereotipado como las conflictivas. En realidad todas y todos tenemos un deber, ¿no? ante el problema de la violencia. Y para cerrar me gustaría agradecer de nuevo el espacio del Museo de la Mujer, a la licenciada Elizabeth Cuesta Hernández, a Miguel Pruano, a Blanca Luna, y también a todas las personas que estuvieron involucradas tanto en el conversatorio como en la construcción del manifiesto, sobre todo a Miguel Ángel Leal Nodal, quien nos hizo el diseño y que también hizo un trabajal, a quien estuvo coordinando tanto el manifiesto como el conversatorio. Algunos de nosotros estamos presentes en esta mesa, pero también trabajó muchísimo Gemma Hernández, Idaí García Olvera, José Guadalupe Sánchez Suárez,
Julia Escalante, Pilar Rodríguez Aranda y a las personas que estuvieron en la mesa del conversatorio, a Luciana Ramos Mira, a Lorena Wulfer, Elia Baltazar, Isabel Molina Warner, Cintia Bolio y a los colectivos contra la violencia en arte, el colectivo Alas y periodistas de aquí. Muchas gracias y si tuvieran alguna pregunta, tenemos yo creo que 5 minutos si nos prestan el museo. Si no lo prestan, Adelante. 5 minutos nada más, entonces te daría la palabra. Dos preguntas o 3 si quieren y cerramos la mesa. Buenas noches a todos. Una pregunta. Tengo entendido que apenas se acaba de poner en lo que es la Secretaría de Educación Pública lo que es un parámetro ya en lo que son los libros de texto gratuitos sobre los niveles de violencia. Es una sugerencia, ¿no?, que se me acaba de ocurrir, que me parece ser una propuesta muy interesante. Me parece que puede ser un enlace para empezar en cuanto a esto de la violencia. Se hizo un esquema de violencia que ya viene en estos libros de texto. Sería muy recomendable, pienso yo, que pudiera entrar lo que es la caricatura y al final de eso, pues el manifiesto de aquí de Toño, para ahora sí que complementar todo esto de en qué niveles está lo que es la violencia, sobre todo en mujeres. Podría ser una recomendación, ya que la Secretaría de Educación Pública ya está poniendo esa apertura, esa disposición. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario? No sé si quieren participación, agradecimiento. En realidad yo quería nada más como comentar 5 puntos específicos que me parecen importantes de este ejercicio. De entrada, hablar del carácter pedagógico del manifiesto. Todas y todos los que estamos aquí, que tuvimos que ver en el proceso, hemos estado utilizando mucho como un recurso pedagógico y educativo. Y entonces ha viajado por muchos lugares de la República, justo en trabajos de vinculación y de formación con maestras y maestros de la SEP. Ha sido un recurso también de sensibilización con personas en aula, con mujeres indígenas. Ha tenido como, creo que este primer punto como carácter pedagógico, pero no solo en términos de formación o sensibilización, sino también de construcción de ciudadanía. El carácter político que tiene también es importante. El ejercicio, que sería el segundo punto que yo plantearía. El cómo también ir construyendo ciudadanos y ciudadanos, irnos haciendo ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, en esta construcción de sujetos que planteaba. Creo que hoy por hoy, más que nunca, o más que nunca, no hay que ser absolutistas, pero hoy por hoy es urgente ese carácter de irnos haciendo nuevamente ciudadanos y ciudadanas con un ejercicio político importante, ¿no? Y esto es un recurso. Un tercer punto también es el carácter simbólico. El diálogo que se dio, las caricaturas, los cartones que están ahí, no solo son complemento del manifiesto, es parte del manifiesto y dialoga. El ejercicio de diálogo que se dio polisémico de construcción lo contempla, ¿no? Y un cuarto punto es el carácter articulador, ¿no? El tenerlo como pretexto para esto que decías, de cómo lo vinculas con otras iniciativas, de cómo puede servir para, sin que sea algo conclusivo, pero sí una herramienta, ¿no?, una clave de interpretación. Y finalmente un quinto punto que tendría que ver con reconocer el manifiesto como un instrumento de democratización, ¿no?, como un instrumento de socialización y de construcción colectiva. Por todos lados, en el manifiesto, en las propuestas de contenido, en la propuesta metodológica, en la forma en la que se dio el ejercicio, en esto está el carácter colectivo, comunitario, la construcción de ciudadanía también en el diálogo, ¿no?, en el carácter relacional.
simplemente para plantear que la estructura, esto que decía Cintia Bolio, el término de en contra de y a favor de, es una estructura que emana justo de las necesidades del propio trabajo, y esto es importante plantearlo, no solo por lo que ya dijo Mariana, sino porque pareciera que los proyectos, desde su génesis hasta su conclusión, tienen ya una ruta crítica, entonces tienen ya el A, B, C, D y no se pueden mover bajo ninguna instancia. Hablaba del carácter histórico del manifiesto per se. No conozco yo un manifiesto que tenga esta estructura, ¿no? que se manifieste a favor de ciertas cosas a partir de reconocer lo que la comunidad no quiere, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio de similar me parece importante. Esto de incorporar el lenguaje artístico en manos de Cintia Bolio me parece también que es un elemento fundamental. No solo por las nuevas generaciones, aquí entre el público hay algunas conocidas que vienen también como de espacios académicos, y el asunto es el consumo en términos artísticos que hacemos de los lenguajes. Las caricaturas, los cartones tienen también toda una producción y un consumo cultural, pero los lenguajes a través de los cuales nos hacemos de las cosas también tienen un acceso o una llave, digamos, de entrada al entendimiento, y esto también es importante, y qué bueno que rescatan la parte pedagógica del trabajo, porque parte del problema de la violencia es cómo nos enteramos, cómo lo aprendemos con H, cómo entendemos que el proceso que tenemos frente es complejo, cómo entendemos que también yo soy parte de esa maquinaria, pero que en la medida en que entiendo las cosas es como puedo contraatacar, digamos, ¿no? Esta palabra que utilizó Cintia de contramente mediatizadora me parece fundamental. Es decir, hay un ejercicio ciudadano cuando en el contexto cultural nos dicen que como mexicanos no sabemos trabajar en equipo, ¿no? Hay una carga de, no, ustedes organizados, y trasladen este paradigma a cualquier ámbito. Vamos a poner en el político, que es como muy de moda, teniendo aquí una cartonera, ¿no? O sea, en la política, ¿se puede trabajar en equipo? No. Esto es en espera, se ve que se va. Hay un ejercicio, y por eso es importante recalcar. Cuando nosotros apelamos a un manifiesto, a un uso de voz, apelamos a un lugar, pero a una acción concreta. Y entonces la estructura de manifestarnos a favor de, habla también de acciones concretas, de condiciones de posibilidad. Susurraba con Mariana un poco decepcionado. El manifiesto va a tener una vida muy larga, desgraciadamente, porque el proceso de violencia es tan actual y ha llegado a niveles de profundidad tan complejos que este tipo de manifestaciones desgraciadamente van a durar mucho tiempo, y ojalá, ¿no? Y ojalá, esto es un deseo de todo corazón, que todos estos manifiestos se acaben en 3 años. Eso sería genial. El contexto y todo lo que hemos analizado acá nos dice lo contrario, pero seguir construyendo estos dispositivos que nos ayudan a pensar y a repensar las problemáticas desde otro lugar me parece fundamental, ¿no? El educativo es ciertamente uno de ellos, es una condición de posibilidad. En el trabajo que yo tengo con la Secretaría de Educación Pública, pues es muy difícil conservar pues ya no digo el buen humor, sino el optimismo, porque tenemos nosotros una inercia social de la cual también somos responsables, pero que seguimos alimentando y ni siquiera sabemos cómo. Entonces, desconectarnos de ahí es un poco también la propuesta del manifiesto en términos del uso del lenguaje, la pedagogía, bajar un poco el discurso, no utilizar tantas categorías técnicas que son correctas, que describen realidades, pero que no las entendemos, no las podemos hacer. Entonces, ese es un trabajo que a todo el equipo, a todo el colectivo y a la gente que nos apoya nos costó mucho trabajo, y que esperamos que ustedes lo vean con ese buen corazón. Es una acción, como decía Mariana, el manifiesto es la prueba de que sí se puede trabajar en equipo, en grupo, de manera colaborativa, entre personas que no nos conocemos, entre personas que compartimos ciertas cosas y que no necesariamente pensamos igual, y que no necesariamente tenemos o tendemos a formar las relaciones simbólicas de manera igual. Es decir, como dice la frase brillada, sí se puede. Por supuesto que se puede, y por supuesto que sabemos trabajar en equipo.
siempre y cuando haya reglas claras, siempre y cuando haya esta, digamos, esto que ya han dicho mis compañeras de articular las necesidades. Necesitados estamos todos, pero también en la medida en que conversamos, en la medida en que hacemos uso de la palabra, es que nos vamos dando cuenta de cómo llegar a esa solución. Entonces, aunado a los puntos que citaba Mariana, me parecía importante citar esta parte, que es del proyecto per se, ¿no? Y este proyecto fue posible también por la gente que asistió y por la gente que estuvo detrás, y son un montón, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más con comentarios? No, gracias. Hola, buenas noches. Yo quiero aprovechar nada más, si me permiten hacer un comercial. En esa jornada de los 16 días de activismo en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas en la Secretaría de Cultura, impulsamos distintas actividades. Este año tenemos aproximadamente 75. Traigo aquí unos folletos solo de 2 actividades, pero ustedes pueden acceder a la página de Cultura, que está en uno de los folletos, ¿sí? Para que conozcan pues lo que de alguna manera decía Marta, y poco a poquito hacemos en el área de equidad de género. Por ejemplo, ayer tuvimos un concierto con María Amparo Cervantes, la cortamos de Taxi, con razón que nos acompaña, precisamente para visibilizar este problema de la violencia, para qué acciones podemos hacer. Entonces me voy a permitir compartir hasta algunos de ustedes. Son 2 actividades, pero si pueden acceder a la página de internet de la Secretaría de Cultura y ahí van a conocer todos los programas. Gracias. Gracias. Bueno, pues damos por terminada la mesa. Muchas gracias al Museo de la Mujer y muchas gracias a ustedes por venir. Y después